Bien, ya está. Vamos a ver el chat que comentan. Bueno, vamos bien. Si querés, Marco, vamos a explicar. Voy a hacer lo de la clase de hoy y al final, que realmente va a ser bastante corta, vamos a explicar más despacio lo que se supone que hablamos la clase pasada, que yo estoy consciente de que fue un poco acelerado y pues quizás me dejé muchos detalles para empezar de qué estaba hablando en ese momento, ¿no? Así que lo vamos a volver a hacer y vamos a repasar. Sin embargo, no es algo de qué preocuparse porque como antes comenté, esa clase era más que todo un pequeño resumen de lo que íbamos a ver en el periodo 2, donde íbamos a entrar muy puntuales, muy de lleno en toda esta parte de cómo funciona Oracle. A ver, quizás solo por cuestiones de conexión voy a quitar mi video y bueno, vamos a continuar así, va a ser más sencillo creo. Bueno, la clase número 3. Comenzamos. En esta clase, pues espero introducir el lenguaje PLSQL, que prácticamente es digamos, el amigo o la contraparte de lo que conocemos ya de TSQL en SQL Server. Oracle tiene lo suyo y es PLSQL. Son lenguajes de programación que tratan de extender, por decirlo así, las capacidades ya bastante avanzadas de SQL. Pero dejemos o recordemos de que como tal SQL no es un lenguaje de programación o no deberíamos considerarlo como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son básicas, capacidades básicas de todo lenguaje de programación. Por ejemplo, la capacidad de controlar el flujo, la capacidad de iterar, son cosas que con SQL, por más que queramos, no podemos hacer. Pues acá entra PLSQL y nos extiende las capacidades de SQL. Como esperamos, PLSQL está muy integrado con SQL, tal como TSQL en SQL Server. Y bueno, aquí una pequeña presentación, ¿verdad? Para poner algo más como teoría. Estos son los objetivos de la clase de hoy. Pues esperamos identificar qué es PLSQL, identificar sus ventajas y principales diferencias. Vamos a definir las diferentes estructuras de control que tiene varias y finalmente crearemos bloques no nominados básicos para ir como entrando en calor, ¿no? Ya es hora de ir poniendo interesante el curso y pues espero que esta clase sea la puerta para eso. Y bueno, un poquito más de definición, pues lo que decíamos, con PLSQL tenemos la capacidad de tener cosas que con SQL como tal no tenemos. Por ejemplo, manejar variables y poderlas controlar a nuestro antojo como programador, estructuras modulares, estructuras de control de flujo y, por supuesto, el control de excepciones, que es un tema que también se facilita mucho con con PLSQL. De hecho, en la siguiente clase planeo hacer un par de ejercicios con las excepciones y tenemos una capacidad de control bastante interesante. Algunas ventajas que si quieren ustedes lo pueden leer luego, pero prácticamente ya las conocemos o las podemos intuir fácilmente porque son muy parecidas a lo que obteníamos con TSQL. Y finalmente un bloque básico de trabajo. Realmente si lo vemos un poco, no es muy diferente de lo que nosotros ya conocemos. Comenzamos todo bloque con un declare, estamos hablando de un bloque no nominado. Comenzamos con una palabra reservada declare, pues aquí declaramos las variables constantes, cursores o excepciones. Es interesante, como repito, el manejo de excepciones que tenemos acá. Y bueno, también un detalle que tocamos un poquito, quizás el curso pasado y que ahora lo podemos retomar y explicarlo un poco mejor o un poco más, son el uso de cursores. Que aquí, pues, diría que es un poco más sencillo. Creo que es un poco más sencillo. Luego, para poder iniciar el bloque principal de código, tenemos un begin y aquí colocamos todo nuestro arte, ¿no? Todo lo que nosotros somos capaces de hacer con código, con programación. Un bloque opcional que bien puede ir, y si no queremos controlar, ya, un bloque de excepciones y finalizamos. Y ya está. Este es un bloque básico de un no nominado PLSQL. Muy conocido a lo que nosotros ya hemos explorado o trabajado. Así que no creo que tengamos problemas con esto. Luego, esto también debería ser bastante conocido. Realmente, cuáles son los operadores que podemos utilizar en estos bloques. Y, por supuesto, en consultas SQL, yo creo que todos estos operadores ya los conocemos. No son diferentes de los que ya hemos utilizado y creo que no tengo más comentarios que agregar sobre ellos. Sin embargo, los coloco acá
para que ya quede documentado. Es decir, pues se nos olvida alguno, seguramente puede pasar. Acá está. Hay más, por supuesto que hay muchos más, pero creo que estos son los básicos y lo que me interesa que conozcamos y veamos que en realidad no son diferentes a lo que ya hemos visto antes. A ver, veamos. Gilberto, aprendiendo este bloque ya podemos decir que sí somos programadores SQL. Técnicamente, Gilberto, desde el momento que ya conoces cómo hacer cosas en SQL, fácilmente te puedes mirar a otro gestor, por ejemplo, Postgres, ya que si bien tiene sus particularidades, la lógica detrás es igual. Es decir, básicamente lo que ya podemos hacer en uno, los podemos hacer en otros gestores. Claro, estoy hablando de gestores relacionales. Probablemente con los no relacionales la cosa vaya a cambiar un poquito, pero veremos cómo la transición de SQL Server a Oracle en el detalle de programación no va a ser muy doloroso, no va a ser muy diferente. Por lo tanto, las personas que no hayan llevado el curso de base de datos conmigo y no hayan visto ese módulo de programación, no creo que tengan mucho de qué preocuparse. Realmente es algo bastante intuitivo y no tiene mayores diferencias de lo que ya podemos crear nosotros con nuestras capacidades de programación. Veamos y creo que vamos bien. Ya no hay más comentarios. Bien, acá les dejo un pequeño documento de la página oficial de Oracle en lo que pues habla sobre cada uno de estos operadores y muchos más. Así que si tienen tiempo les recomiendo revisar esta página porque pues es interesante. Pues ahí aparecen muchas cosas que extienden un poco más nuestras capacidades. Y bueno, esta es la teoría. Creo que, pues, déjenme ver. Ah, aquí iba a introducir esto. Yo creo que solo quedan 2 pantallas más para terminar la presentación y pasarme a la práctica. Bien, vamos a empezar a explorar PLSQL. Para eso, durante todas estas clases que estemos trabajando con PLSQL, voy a utilizar esta base de datos. Es bastante sencilla en comparación a otras bases de datos que hemos trabajado en clases. Pues solo son 6 tablitas, no tienen una mayor dificultad para entenderla, pero mi objetivo no es traer acá algo como demasiado elaborado. ¿Por qué? Porque eso simplemente es un repaso, es solamente conocerlo. Ya recordemos que el objetivo principal de acá no es complicar las cosas con consultas, ya eso ha quedado en el curso primero, sino acá conocer qué nos puede ofrecer Oracle. ¿Ya? Entonces no necesito una base de datos con dificultades, que va a haber una doble relación acá, una autorrelación, por ejemplo, cosas así ya quedan fuera de este curso, por lo tanto no es necesario. Bien, Francisco pregunta, ¿la presentación está en el Moodle? No, Francisco, todavía no, pero va a estar. Usualmente la presentación trato de subirla luego de cada clase y el video pues al siguiente día, máximo 2 días, pero también estará en el Moodle. Bien, un recordatorio antes que se me olvide, porque se me puede olvidar. Recuerden de que la inscripción de laboratorios está activa y si no recuerdo mal, está hasta hoy a las 11:55 p.m. Entonces, por favor, los que no se han inscrito, hacerlo. Ya vi y pues la mayoría lo hizo ya. Creo que conté 166 personas. No son todos, somos como 190 personas aproximadamente, así que sí faltan unas 20 y tantas. Así que porfa, no se les vaya a olvidar que si no va a dificultar un poco la gestión de los laboratorios. Una nota extra, ya tenemos lista la guía número 1 con los instructores. Realmente ha quedado muy bonita. He ido trabajando con ellos y creo que está bastante completa. Así que creo que para hacer una introducción está muy bonita y les va a gustar bastante. Bien, a ver, Francisco, mándame un correo, porfa, porque si no te sale el módulo, eso quiere decir que ni siquiera has accedido a ninguna clase y tampoco puedes inscribir laboratorios. Así que tenedlo en cuenta, porfa. Mándame un correo. Bueno, eso, por favor, Francisco, porque si no, tendremos problemas ahí. Marcos pregunta, ¿los laboratorios serán hasta la próxima semana? Sí, hasta la próxima semana. Tenía planificados iniciar esta semana, pero creo que los instructores encargados se me atrasaron un poquito con la guía y hasta hoy me la entregaron y pues en teoría si empezaban esta semana
eso quiere decir que mañana. Creo que muy a distiempo todo. Así que no me gusta ir con esa improvisación, con ese nivel de improvisación. Así que he decidido pasarlo hasta la siguiente semana. Estaremos mejor organizados para entonces, porque ni siquiera les han pasado las indicaciones, cómo van a ser los laboratorios, si vamos a tener classroom. Eso serán cosas que los instructores van a gestionar y no se han comunicado con ustedes. La, 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 el, el proceso de inscripción no ha finalizado, entonces creo que para hacerlo mejor y que todo quede mejor para la próxima semana. Eh, y Fernando, bueno, buen punto. El Moodle, recuerden que no estamos utilizando el del DEI, estamos utilizando el eCampus, que sí es una plataforma Moodle siempre, pero no nos confundamos. La dei.uca.edu.se pleca Moodle ya murió. Es decir, ahí no hay nada. Todo es en el campus. Tenerlo en cuenta. Veamos. eh, Josué, interesante. Gracias, José, por la pregunta. José pregunta, PF es la combinación de llaves, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño detallito que quizás para saber leer el diagrama, vuelvo a la clase, para saber leer el diagrama, y es que, por ejemplo, las PK van a tener una P de primary key, no una PK, sino una P. Las llaves foráneas van a tener una F. Entonces, por ejemplo, ID aquí, por ejemplo, ID departamento es llave foránea de ID. ID empleado es llave foránea de empleado, ID cliente es llave foránea de cliente, y aquí aparece un PF, que es, ¿qué significa? Ambas cosas. ID factura y ID producto es llave primaria, ambas, una, no son de llave primaria, recordemos, es una sola, y al mismo tiempo, ambos son llaves foráneas. ¿De qué? ID factura viene de factura y ID producto de producto. ¿Por qué en este caso sí conviene tenerlo así, como PKFK? Bueno, pues yo espero que en mi factura un producto aparezca solo una vez. Si tenemos más productos que, si hemos comprado más de una unidad, lo que se supone que deberíamos tener es una columna extra que se llame cantidad, ¿no? Es decir, si tenemos 5 botellas, no vamos a poner una botella, una botella, una botella, una botella 5 veces, no, botella y 5, ya. Por eso en este caso sí queda muy bien dejarlo como PKFK y no crear una llave primaria para la tabla cruz. Esta es una tabla cruz, en realidad. Si se fijan, 1N, 1N, esta es una tabla cruz, esta es la cabecera de la factura. En la cabecera de la factura irá el nombre del cliente, el nombre del empleado y como información extra tenemos el departamento del empleado. En la tabla cruz tenemos la cabecera de la factura y qué productos, la lista de productos que se han llevado. Y ya está. Por cierto, aquí está el campo cantidad. ¿Ya? Este campo pues indica de las botellas que decimos de agua, cuántas ha llevado. 5. Si queremos saber el precio total, pues precio unidad por 5 y esa será la columna generada para cada producto que se ha llevado en cada factura. Creo que en general la base de datos se entiende, no es una base de datos que debería causar problemas. Vamos a seguir leyendo eh, los instructores. Vamos a ponernos de nuevo. A ver. eh, Veamos. Kevin pregunta, ¿ya están asignados los instructores para los distintos horarios? No, todavía no. Lo vamos a hacer esta semana. Ese es otro detallito que también no teníamos preparado. Veamos, veamos, y usted no sabe qué van a hacer con el antiguo Moodle. Realmente el Moodle viejito, el del Day, va a seguir funcionando. Es decir, por lo menos este ciclo. Ahí tenemos mucho contenido que tal vez valga la pena rescatar diferentes profesores y no se lo vamos a pasar a ningún departamento. El Moodle es, digamos, es una instalación que tenemos en una computadora chiquita que tenemos aquí en el DI y que funciona como servidor. Por cierto, ese es el gran secreto, es porque tronaba cada vez que intentábamos acceder todos al mismo tiempo o subir archivos todos al mismo tiempo, porque no crean que era un super servidor. Es una, es una computadora chiquita que probablemente ustedes tengan en su casa una compu más potente que esa. Pero bueno, ahí digamos que hizo su trabajo manteniendo el day durante, el módulo del day durante muchos años, muchos años. Así que nada, ya está desvelado el secreto. Veamos, a ver,
Ángel pregunta también que el que cobra a veces pasa 2 veces la máquina, o sea, el lector a los productos. Fíjate, Ángel, que yo me he fijado, no sé, tengo la impresión de que cuando pasan varias veces, el programa va sumando, se detecta que ya está el producto y va sumando, o lo hacen de una vez, pasan uno y después indican cuántos son y los multiplica. Esa es mi impresión o mi lógica del contexto debería ser funcionar así, o al menos esta base de datos que tenemos acá, así funciona. O los vas pasando uno por uno y el programa debería detectar que ya está registrado y va sumando, o lo registras una vez y multiplicas por la cantidad de productos que lleva de ese. Ya. O al menos esta base así debería funcionar. Si tenemos la restricción, no. Yo quiero que si digamos, la persona que está registrando los productos en caja, quiero que aparezca, si lleva 5 botellas, pueden aparecer una botella por 5 o el registro de las 5 en diferentes filas. Entonces, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. ¿Cómo? Haciendo un pequeño cambio a la base de datos. ¿Realmente y cuál es? Pues creando un ID que funcione como PK a detalle de factura y dejar ID factura y ID productos como foráneas. Y ya está. Ese es el gran cambio que hay que hacer. Bueno, tampoco muy grande, para poder aceptar ese caso de uso. ¿Ya? Pero digamos que ese es algo secundario realmente. Veamos, Erika, no, aún no comienzan los labos. Esta semana, hoy en la mañana mandé un correo y creo que les comenté de que no, todavía no. Veamos, a ver, bien. A ver, creo que Denis preguntó algo. Déjeme ver porque alguien le está preguntando. Veamos. En ID empleado, ¿dónde está? Aquí, esto. Em, Realmente les voy a deber qué significa esto exactamente. Sé que bueno, creo que se nota que está haciendo referencia al APK. De entrada yo diría que es el nombre autogenerado. No estoy seguro si eso es, pero hace referencia al APK que tenemos acá. Ya, pero es información complementaria. Lo bueno es que no nos va a afectar para el resto de la práctica. Bien, una cosa. SIS es the system, el usuario con el que estamos trabajando, en efecto, o al menos esta base de datos la he creado con SIS. Entonces, el SIS hace referencia al usuario. Bueno, algo importante. No, o sea, en el correo, Marvin pregunta, en el correo decía si la próxima semana inicia los laboratorios, se refería a esta. Es decir, esta semana mandé el correo, entonces la próxima semana es que de la semana al 20, no tengo el calendario a la mano, a ver, eh, del 30, la siguiente semana serán el inicio de los laboratorios. Y por supuesto, eh, les voy a avisar con anticipación también. Bueno, gracias César, creo que César me ha confirmado. Son los nombres de las restricciones que no han sido creados, los nombres que no han sido creados yo de manera explícita los he agregado o añadido. Usualmente, bueno, les voy a mostrar el código. A ver, está acá, por supuesto, esto lo voy a compartir con todos ustedes. Este es digamos, el banco de datos no es muy grande tampoco, es algo bastante sencillo. Ya, no se compara a los bancos de datos que veíamos en la clase, el ciclo pasado, pero si vamos a ver las referencias, deberían estar acá. He usado el formato opcional en el que me quito ponerle el nombre a la PK, perdón, a la FK y a las llaves primarias. Es decir, Oracle se debe encargar en este caso de asignar un nombre y pues tal como lo hacíamos en SQL Server, es un nombre con código. Y bueno, gracias a César, él lo ha comentado y pues me ha confirmado. Veamos. Esta base de datos, como les comento, la voy a compartir con todos. No me interesa mucho revisarla porque simplemente tiene unos pequeños datos. Yo he tratado de la manera que sea un poco coherente con la información y bueno, vamos a trabajar. Me paso entonces a SQL Developer, que ya lo tengo acá. Bien, vamos a crear un bloque básico. Aquí ya tengo, por ejemplo, bastante código que ya está escrito
que no lo voy a hacer yo de cero. ¿Por qué? Porque realmente es muy básico. Ya lo vamos a revisar. Vamos a darle una pasadita también. Sabemos que un bloque básico tendrá digamos, esta estructura. Declare, begin, exception y end, punto y coma. Por el momento, esta clase no vamos a ver las excepciones, así que me quito esto. Esto lo dejamos para la siguiente clase. Y básicamente este es un bloque básico. Es decir, acá ya podemos colocar acá la sección de declaración y declaración. Y no voy a poner acentos porque queda muy mal cuando lo vemos en la web. Y aquí la sección de desarrollo. Sección de programa. Aquí tengo otro acento, voy a intentar quitarlos porque se ven mal. Ya cuando se baja creo que no, pero mejor voy a hacer el esfuerzo de no ponerlo aquí. Bien, ¿cómo creamos variables? Realmente no hay mucho que hablar de eso porque ya lo conocemos. Vamos a tener una nomenclatura muy semejante como creamos tablas. Por ejemplo, vamos a colocar una fecha de contratación y vamos a colocarle un tipo date, por ejemplo, que es un tipo fecha normal, digamos, el puesto. Vamos a colocar un varchar 2, habíamos hablado de eso antes, con 25 creo que es suficiente, punto y coma. Aquí podemos crear, por ejemplo, no sé qué más poner, un empleado, digamos, carnet, para indicar si ya lo tiene. Vamos a colocar un booleano. Aquí existen los datos booleanos, eso facilita un poco el trabajo con ellos, que recordemos que en SQL usamos un int. Y aquí pues vamos a ponerle, no sé cómo llamarle a esto, pero sería un salario mm, incremento, lo vamos a poner. Ya, y vamos a colocar que es un número. El número, como tal, acá vamos a poner, por ejemplo, un 3,2, funciona igual que el numeric. Es decir, tenemos un número de 3 dígitos, de los cuales 2 serán decimales. Y ahora, acá, pues podemos asignar por defecto cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizamos el símbolo 2 puntos igual. 2 puntos igual. Y por ejemplo, acá vamos a colocarle un puesto. Vamos a colocar puesto vendedor. Y en el porcentaje de incremento de un salario, por si tuviera un bono o algo, vamos a colocar un 2 puntos o algo. Y vamos a colocar 1.5, 1.3 vamos a colocar. Es decir, si hace un bonus, por ejemplo, vamos a multiplicar por 1.3 su salario y va a tener un 30% de aumento. Y ya está. Ahora bien, si ejecutamos esto, no debería dar error, pero tampoco debería pasar gran cosa. ¿Por qué? A ver, voy a limpiar esto. Creo que aquí me va a dar error. Bueno, sí, porque estoy agregando un bloque y no tengo nada. Va a dar error. Vamos a continuar. Vamos a imprimir entonces. Bien, ¿cómo imprimimos? Aquí tenemos un pequeño detalle, porque si recordamos, el print como tal que teníamos antes no funciona del todo igual. Aquí tenemos una instrucción un poquito más compleja, ¿ya? Es dbms-output, y que por cierto, si han usado Java, les va a recordar bastante a Java por la longitud del print y porque que parece que está usando clases. dbms-output.putLine, porque solo podemos poner también un put, pero vamos a un put line para imprimir una línea y vamos a imprimir un valor. Vamos a imprimir este, por ejemplo. Lo colocamos acá, punto y coma. Vamos a verificar, voy a verificar que no dé problemas y si no, pues algo me he saltado y lo vamos a revisar. Ahí está. Pues sí, eso era, que había colocado el bloque sin código y por lo tanto fallaba. Y bueno, el detalle está acá, que no tenemos, ¿qué pasó con lo que sea, con lo que hemos tratado de imprimir? No aparece. Y a ver, aquí no puedo acceder porque me tapa la barra de Zoom. A ver, la puedo mover. Esto me conviene bastante. Bien,
Lo que pasa es que la salida de PL/SQL no es la misma que esta salida que tenemos acá. Aquí solo me indica si el procedimiento, o mejor dicho, el bloque funcionó o no. Pero para poder utilizar o poder ver el resultado, necesitamos abrir una especie de consola. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en ver, en salida de VMS, porque si se fijan, es de VMS output, así que ver salida de VMS nos abre otra pantalla, que es esta. Ya, no sé si la puedo incluir, déjenme ver. Aquí está, pero abajo, abajo, ahí está. Bien, acá está. Y bueno, este se supone que es donde deberíamos poder ver el resultado de lo que hemos programado. Ahora, el tamaño del buffer, la cantidad de caracteres disponibles, yo lo voy a dejar así, ese es por defecto. Y aquí debemos conectarlo que se va a oír raro, debemos linkearlo con la conexión que hemos realizado o la que estamos trabajando. En este caso es ABD 2021, yo tengo dos, es esta, y ok, y ya está. Se fijan, se activa un poco todo el bloque. Aquí no hacemos nada, nosotros no escribimos nada como tal, pero ahora voy a bajar esto un poco. Si nos vamos al código nuevamente, a ver, esto va a costar un poco porque se me estoy quedando sin espacio, quizás lo voy a hacer un poco pequeño, y ejecutamos, acá está. Este es el dato, 1.3, y ya está. Ahora bien, es lo que hemos impreso. Recordemos de que en SQL Server, obligadamente, bueno, estamos casi que obligados a convertir para poder concatenar. Este no es el caso. Digamos que aquí es un poquito más, nos facilita es el trabajo un poco en ese sentido. No tenemos por qué estar convirtiendo los datos para poderlos concatenar. Pero bueno, ese es básicamente el primer ejemplo que les traigo solo para ver cómo creamos un bloque, cómo declaramos variables, cómo asignamos valores y cómo imprimimos. Creo que el principal objetivo es mostrarles cómo imprimir los valores acá en pantalla, en consola, por decirlo así. Voy a leer el chat, creo que hay un par de comentarios. Veamos. Veamos. Sí, Brian comenta, bit, había un campo que se llama bit en SQL Server, y sí, creo que es bit, y pues podía pues, representar fácilmente el 0 y el 1. Aquí tenemos el booleano. Veamos, César, póngale un null. Luego me comentás, César, a cuál de los campos te referís, porfa, porque no sé a cuál de todos te referís, o Eh, simplemente para no estar inventando. no, perdón, era para que funcione. En vez del DBMS, es que no corría Ah, primero sí, porque tiene que tener definitivamente sí, algo. sí, sí, Con eso, poner eso un suele null pasar. ya al menos. Ajá. Pero Gracias, ahí César. está, Sí, perdón, era por perdón. eso. Pues tenés razón. Pues no era para si queríamos mostrarlo, tienes razón, solo con colocar un null ya teníamos el bloque con algo y ya no debería dar problemas. Bueno, gracias, César. Bien, ¿sería como nuestra terminal, Gilberto? Sí, prácticamente es eso. No es tan unificado como la plataforma anterior, pero tenemos una específicamente para la salida de consola, es decir, para los programas que vamos a crear. Bien, ya tenemos esto cubierto. Voy a avanzar. Acá les dejo la nota ya. Que hay dos formas de activar esta pantalla. Una es con código, les coloco la instrucción, y la otra pues con el gestor gráfico que tenemos, aprovechándolo. Acá está. Ya les dejo el registro ahí porque se puede olvidar fácil. Igual, este código recuerden que lo estoy compartiendo en el campus, así que lo van a tener disponible. No se preocupen por eso. Bien, comencemos con lo siguiente. Esto creo que fue lo único que me dejé porque pues, para poder hacer algo, ¿verdad? Para poder escribir algo. ¿Sí? Lo demás sí se lo voy a mostrar. Una sentencia if básica. Realmente aquí mi intención es que conozcamos todas las sentencias disponibles que tenemos de control de flujo, que tenemos varias. ¿Por qué sale con una coma? Interesante pregunta. Te voy a dar mi teoría. Mi teoría es de que esta computadora utiliza el formato de comas para los decimales, no puntos. Todo, en Office, en la que yo tengo, en Office, en la calculadora. Entonces, sí, entonces es por eso que utiliza el formato por defecto de coma en la salida. Seguramente ha detectado esto en la instalación y por eso me
coloca comas en lugar de puntos. A ustedes debería colocarles puntos. Así que ese es un pequeño detalle nada más de geográfico por el origen de la computadora, pero no debería afectarles a ustedes. Bien, gracias. Estoy tan acostumbrado a ver las comas que creo que les olvidé ese pequeño comentarle ese pequeño detalle. Bien, esto rapidito, ¿no? Aquí vamos a colocar, bueno, voy a comenzar con el bloque básico, begin, end, punto y coma. Y bueno, aquí vamos a colocar una nota, vamos a crearla como tipo decimal. Y de nuevo, decimal. Aquí quizás voy a hablar un poquito más de este tipo de datos. ¿Por qué colocamos esto? Puede ir sin esto perfectamente, con valores por defecto. Tiene valores por defecto, pero yo voy a controlarlos y le voy a colocar una nota no puede ser superior a 10. Y eso quiere decir que con 4 dígitos me funciona y 2 decimales. Ya es raro ver notas con más de 2 decimales. Ya, punto y coma. Y pues le voy a colocar un valor por defecto, quizás 2 puntos igual. Le voy a colocar 5.01. Ya. Y aquí comenzamos. If nota es mayor a 6, entonces, aquí realmente esto no creo que aquí vamos a colocar el else, no hay mucho que explicar porque ustedes ya son muy buenos en esto, sin embargo, tengo que mostrarlo. Para colocar el final de un bloque, pues también utilizamos siempre la palabra end, pero para comprender un poco mejor lo que estamos haciendo, lo que estamos programando, podemos colocar una etiqueta. ¿Qué es lo que cerramos con ese end? En este caso, un if, y ya está, no hay mucho más que hablar del if. Aquí voy a colocar el contenido solo para que me deje de mostrar error. dbms, dbms-output, punto outline. Y bueno, si es menor a 6, eso quiere decir que está reprobado. Nota 2 puntos y aquí vamos a concatenar la nota. Esta nota. Para concatenar lo hacemos con barra, ya, y colocamos la nota. No es necesario convertir o castear a entero la nota, entonces basta con esto. Sí. Y bueno, si caso contrario, bueno, si es mayor a 6 es aprobado. Aprobado. Y caso contrario, si es menor, pues tenemos la misma, pero reprobado. Y de igual forma mostramos la nota. Vamos, ya coloqué una nota, así que en este bloque, en teoría, nos debería aparecer la palabra reprobado, porque está menor a 6, ejecutamos rapidito, y aquí está. Ahora bien, si yo coloco, por ejemplo, un 11.01, no es una nota válida, por decirlo así, porque nosotros funcionamos en una escala de base 10, esto debería fallar, obviamente, pero acá no falla, porque no hemos validado eso. Debemos agregar una validación de cuál es el rango permitido. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles en este caso, por ejemplo, si tuviéramos una nota de 100, obviamente no es una nota válida, pero acá sí vamos a tener una pequeña validación. ¿Cuál? Acá está. Nos da este error. ¿Por qué? Porque debería aparecer acá, acá está. La precisión del número es demasiado grande para el número que intentamos guardar en este decimal es demasiado grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué esto es demasiado grande? Porque hemos definido este número con 4 dígitos. ¿Y cuántos tenemos acá? 5. Y de los 4 dígitos, 2 son decimales. Eso quiere decir que ¿cuál es el mayor número que nosotros podemos expresar con este decimal? 2 dígitos y 2 dígitos. 99.99. Exacto, 99.99. Ya, este debería ser el mayor número que podemos expresar. Claro, no tenemos una escala tan grande para las notas en este contexto. Deberíamos nosotros manualmente o de forma explícita controlar cuáles son los rangos permitidos, pero este ya es una forma automática de controlar un rango. ¿Ya? Si queremos que este rango aumente, pues debemos aumentar este rango. Y en este caso ya tenemos 3 dígitos disponibles para la parte entera y 2 para la parte decimal. Eso quiere decir que el mayor número que nosotros podemos guardar en este número, en este decimal, es 999.99. ¿Para qué nos puede servir esto?
para compras, por ejemplo, en nuestro contexto de la base de datos que anteriormente mostré para esto, ¿ya? Eh, Podremos definir, nosotros no tenemos productos que superen los 100 euros, son 100 dólares, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto puede ser una buena forma de limitar esas cantidades. Bien, vamos a continuar. Ahora, todo esto, por cierto, el detalle, vieron que no necesitaba convertir la nota para poderla concatenar, eso se hace automáticamente, es una pequeña facilidad. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso del resto de bloques de control. No lo voy a escribir todo porque sí hubiera sido un poco aburridito, ¿no? Entonces solo vamos a repasar, ya los traigo aquí listos y acá. Bueno, así que tal vez pueda haber un comentario o cosa interesante que hablar sobre alguno y también estoy atento al chat por si surge alguna duda. Así que nada, una instrucción, digamos, en la instrucción, los bloques de control pienso que son mucho más variados y flexibles de lo que SQL Server nos provee. ¿Por qué? Porque hay varias formas de hacer un if, por ejemplo. Está la estructura if, else, if, que se une y pues es el if. No sé cómo se pronuncia en inglés. Es esto, creo que lo he hecho bien, no sé. Ahora, básicamente sustituye un switch de un lenguaje de programación. Digamos, es un switch un poco menos trabajado, pero en esencia es igual. Porque aquí tengo un char, aquí los caracteres también existen, ya, bueno, y es esto, básicamente, este es un carácter. No porque haya puesto char acá es un carácter, sigue siendo una cadena de texto, pero es una cadena de texto de un valor, ¿ya? Entonces, de una posición, es un char. Ya, entonces no confundirse con eso, por favor. Bien, he colocado un valor, y da igual, realmente el nombre no va con el contexto, pero es un valor y básicamente es colocar como que si fuera un switch y ya tenemos comparando cada uno de los posibles valores y finalmente, y aquí sí podemos tener la capacidad de validar cualquiera de los que nos salga de estos posibles, lo validamos con un else y ya está. Creo que la estructura es bastante simple y se comprende muy bien cómo funciona. Así que pasaré a la siguiente. Veamos. Sí, Kevin, la diferencia entre char y varchar aplica de igual forma acá. Depende de la gestión de memoria que vamos a realizar con la palabra que vayamos a guardar. Si son palabras con una longitud constante, se recomienda utilizar valores char porque optimiza el proceso para guardar en memoria y en disco. Si son palabras con longitud variable, es recomendable un varchar porque optimiza la cantidad de espacios que estamos reservando para guardar en disco. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y pues se pueden explotar mejor según el contexto de cada caso. Bien, una secuencia case que de igual forma se parece a la secuencia if, else if, ¿ya? Pero es un poco más elegante, vamos a decir, se parece mucho más al switch, de hecho es un switch, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos todas estas variables, ¿ya? Y pues básicamente en lugar de tener varios if comparando, tenemos caso por caso. Un caso, dos casos, tres casos, cuarto caso, quinto caso y el, digamos, el general, que no siempre tiene que ser negativo. En este contexto sí tiene una impresión negativa, pero no siempre tiene por qué ser. Ya en este caso sí. Bien, la instrucción loop, que trata de ser un for, ¿ya? ¿Por qué? Si nos fijamos bien cómo es la estructura, yo he creado acá una variable x y le he colocado un número, ¿ya? Y creamos en un loop. Aquí comienza, aquí finaliza y básicamente es un for manual. ¿Por qué? Porque se estará repitiendo hasta que pase algo, hasta que nosotros digamos cuál es la condición con la que debe parar. Simplemente este es un contador nada más, un contador muy básico. Vamos imprimiendo su valor y preguntamos si hemos llegado ya a 4. Si es sí, entonces salimos con la palabra reservada exit. Si no, pues volvemos al loop. Esto, si lo imprimo, voy a subir. Acá está, ya. Bueno, bueno, es que primero sumamos y después validamos. Por eso es, ya, por eso
Ajá, porque llegamos aquí a 4, 4 no es igual a 4, seguimos, sumamos a 5, ya imprimimos 5 y 5 sí es mayor a 4 y se detiene. Por eso es que, porque el formato es que no llega hasta 4 como tal, pero es por cómo lo he creado. Si pusiéramos antes la validación, cambiará. Ya. Bien, voy a continuar, voy a revisar el chat. Creo que no hay más comentarios. Sigamos. Las estructuras continue y break, que deberían conocerlas un poco porque se parecen a muchas estructuras de control de flujo que aparecen en otros lenguajes. En este caso, creo que conocen más break, deberían conocerla para los que han tocado C, C++, C, C Sharp, ya es una instrucción que se usa bastante. Un continue, básicamente, bueno, voy a leer el código y vamos a ver qué hace un continue y qué hace un break. Bien, y de nuevo, es un contador básico. Tenemos una X, la inicializamos en 0 y sumamos 1, ¿ya? Luego, preguntamos, si la X es igual a 2, no utilizamos para la comparación este símbolo. De hecho, si se fijan, lo marca como incorrecto. ¿Por qué? Porque no necesitamos esa diferencia entre este igual y este igual. El que hace la diferencia es el 2 puntos. Ya, este es un igual de asignación y este es un igual de comparación. Ya tenemos la diferencia, por lo tanto esto no es necesario, ya es un igual. Y preguntamos, si la X es igual a 2, ¿qué hacemos? Continúa. ¿Qué hace ese continúa? ¿Sigue sin hacer nada? ¿O con el código como tal o no? Ya lo vamos a ver. Pero básicamente es saltate esta iteración y continúa con la siguiente. Terminamos el if, mostramos el valor y preguntamos si es mayor a 4 de nuevo, es decir, si cuando llegue a 5 va a parar. Esto lo vamos a ver. Ya está. Vamos a ver lo que resultó y acá está. Si se fijan, el valor que falta acá es el 2. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos con el 2, con el 2, ¿es igual a 2? Sí, tengo un valor de x igual a 2. Continúa. ¿Continúa con qué? Con la siguiente iteración. Saltate esta, ya no termines el código que resta y vuelve a comenzar el loop. Y por eso es que nos saltamos el hecho de imprimir el 2, porque se pasó a la siguiente iteración. Esto es lo que hace la instrucción continue. No estoy seguro si en el siguiente utilizo el break, pero creo que todos podemos ir asumiendo. Sí. ¿Qué hace? Voy a colocarlo acá. A ver. No, break como tal no existe. Eso es lo que Es el estaba exit. pensando. Ajá, es el exit. Gracias. Es el exit, que ya lo vimos antes. Básicamente, el exit lo que hace es detenerse. Esa es la diferencia entre continue y break. ¿Ya? Es decir, llegamos al 2. ¿Es igual a 2? Sí, es igual a 2. Detenerte. Y no hace el resto de iteraciones. Bien, el siguiente bloque, que es siempre con loops. Aquí donde está, aquí es. Aquí. El siguiente bloque siempre tiene que ver con loops. Podemos hacer un poco más trabajados los bloques if, ¿ya? Para que queden más resumidos o más cortos. ¿Cómo? Así. Vamos a continuar cuando x sea igual a 2 y vamos a salir cuando x sea mayor a 4. Es decir, cuando tengamos el valor de 5, terminamos. Y este formato es igual a este, ¿ya? Pero con menos código y se ve una instrucción un poco más concisa. Creería que el código, cuando tenemos un bloque mucho más enorme, lo mejor es quitarnos todo el exceso de código innecesario y pues es el objetivo. Si esto debería ser una condición, pues que se sume, por eso es que estamos usando un continuo. Entonces, pues hacemos la condición y el continuo o el exit en la misma instrucción y básicamente debería funcionar igual. Acá está, se salta el 2. Eso es lo que hace. Ya. A ver, creo que me faltan un par más. La instrucción while, que sí existe acá como tal, diferencia. Bueno, la instrucción for también, la que no existe es switch como tal. Y básicamente ya sabemos lo que hace, ¿no? Es una instrucción que evalúa una condición. Si se cumple, pues hace lo que el bloque indica
y si no, pues termina. Tiene, digamos, su propio exit o su propio break en la evaluación de la condición que hace acá. Ya, podemos incluir los valores como continue también. Esta instrucción debería ser lo mismo, es equivalente a las dos pasadas, porque estamos contando hasta un número menor o igual a 4, acá así ya creo que llega hasta 4, pero vamos a saltarnos el 2. Lo ejecuto, este código ya lo traigo escrito, realmente no es necesario que creo que lo escriba desde cero. Y acá está, es este, ¿no? A ver, lo leí mal, eso probablemente pasó, veamos. Mientras 4 sea menor o igual a 4, sí, loop, le sumamos 1, llega a 5, saltamos el 2 y mostramos el 5, cerramos 5, es menor o igual a 4, no, terminamos. Pues sí, siempre mostramos el 5. Es por cómo hemos puesto la secuencia de información acá, por eso. Y finalmente el for, que es un poco más controlado, digamos, que el loop como tal, porque pues aquí podemos tener en el for cuántas iteraciones queremos. Y es este formato, bastante parecido al de otros lenguajes de programación, como Python, por ejemplo. For, X, int, ya. Y aquí ponemos el rango inicial, 2 puntos, pero 2 puntos, punto, punto. Rango final, iniciamos el loop. Nuevamente, saltamos el 2, mostramos lo de cada loop y finalizamos. Queda un poco más conciso realmente porque tenemos la condición de contador en la misma instrucción y deberíamos tener el mismo resultado. Ya está. Estas básicamente todas las instrucciones de control de flujo, o al menos las básicas, con las que vamos a hacerlo todo, digamos. Ya con esto y pues un poquito de instrucciones más ya tenemos. Y tengo un par de ejemplos con los que vamos a trabajar la base de datos. Antes creo que no hay más preguntas, así que comencemos. Simples recordatorios. Estos son ejercicios sencillos, no espero complicarme mucho, porque son recordatorios. Lo que sí me parece interesante, y por eso los incluí, es que aquí hay un par de detallitos que son muy propios de Oracle y que probablemente van a ser muy útiles, porque seguramente tuvimos ciertos problemitas en el curso anterior para saber cómo trabajar este detalle, que les vamos a hablar ahora. Así que nada, vamos a comenzar. El primero, vamos a crear un bloque anónimo. Todavía no estamos trabajando con funciones, ni procedimientos, ni triggers. Así que vamos a crear un pequeño bloque anónimo que muestre en consola todos los datos del último empleado. ¿Ya? El bloque debe mostrar el nombre del departamento y no su ID. ¿Por qué el nombre del departamento y no su ID? Bueno, si vamos a ver los datos de empleado, el empleado que tuvimos problemas para crear la clase pasada porque les comenté que ya existía, está acá. Tenemos un solo es que no es la base de datos. Perdón, esta es una base de datos de otra clase que no debería ser esta. Así que vamos a borrar la base porque no es esta la base de datos con la que vamos a trabajar. Esta es otra cosa. Voy a borrar toda la base porque, perdón, es que eso sí tiene que ser un poco desconocido. Así que eso lo vamos a ver más adelante, luego. Son las bases de datos orientadas a objetos. Eh, vamos a crear vamos a borrar toda la base y la vamos a crear de cero. Lo voy a hacer aquí arriba mejor. Así que yo creo que, bueno, lo voy a hacer de cero. Drop table y lo vamos a hacer en orden porque tengo que borrar toda la base. Departamento. Este es una. Drop table. No estoy seguro si están todas. A ver, voy a ir una por una porque no estoy seguro si están todas. Detalle, factura, factura, no estoy seguro si está, déjenme ver. No las creé todas, no, factura, empleado, no está la factura. Pues empleado y tipo empleado. Esta sí está y departamento. De todos modos, no tengo la base de datos creada entonces, así que ya está. Vamos a crearla. Me voy a jalar el banco de datos. Es este. A ver. Estoy viendo que lo tengo duplicado. No sé por qué estaba en PS. Creo que la segunda lo tengo en orden. Sí, eso es. Está en orden. Así que me copio la segunda. Esto. Y acá. Yo prefiero ir parte por parte. Primero todas las tablas. Ya
está. Todos los alter. Ya está. Y los inserts. Bueno, esto debería funcionar todo. Bueno, hasta acá no tengo. Acá. Ya estuvo. Ya. Y esto. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Perdón por el pequeño detalle. Ya tenemos la base de datos. Bien. Ahora sí mostramos a los empleados. Ahora sí. Está acá. Ya. Entonces, el ejercicio es muy básico. Mostrar la información de los empleados, pero en lugar de que aparezca el ID del departamento, mostrar el nombre del departamento. Eso lo tenemos en la tabla. Select todo from departamento. Punto y coma. Acá, tenemos tres departamentos. Algo muy básico, muy sencillo. Veamos, voy a ver si, a ver, tenemos algún comentario. Veamos. A ver. Bueno, creo que no. Eso es todos los comentarios relacionados a eso que vieron, lo vamos a ver en su respectiva clase. Ya, así que lo dejamos para su momento. Ahí vamos a explicar todo de la base de datos orientados a objetos, así que continuamos. Bien, ya tenemos eso, es lo que queremos. Así que, ¿qué es lo que buscamos? Prácticamente que la instrucción es muy sencilla la que queremos. Un select, vamos a hacer un join para tener la información del empleado como tal. Select, voy a colocar un asterisco, from quién. Esto quizás nos va a servir para hablar un poco cómo son los alias, por ejemplo, cómo funcionan los join aquí, o la pregunta inicial, ¿funcionan los join acá? Pues sí, ¿no? Eso es parte del estándar SQL, por lo tanto, debería ser aceptado. Así que sí podemos trabajar con join y podemos trabajar de la forma tradicional, uniendo PKs con FKs. Este ejercicio quizás lo voy a hacer con join solo para que veamos cómo funciona. Y bueno, vamos a hacer un select from empleado. Esa será mi tabla izquierda. ¿Cómo funcionan los alias? Igual, funcionan igual. Empleado E, por ejemplo, inner join, departamento. Y este lo voy a colocar D, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? La condición, ¿no? Luego del join sigue la condición. ¿Y cuál es mi condición? Bueno, que D.id, ¿ya? Es igual a E.id departamento. Depto. Punto y coma. Y finalmente acá, ¿qué podemos mostrar? Pues voy a mostrar E.LID, aquí me aparecía el nombre del empleado, E.salario y D. el nombre del departamento. Solo para ver que todo funcione bien, vamos a colocar E. Quizás esta preferible que sea mayúscula. Vamos a colocar acá E. el ID de departamento y vamos a colocar D.ID también, es decirlo todo, básicamente. Ejecutamos esto y aquí está. Podemos ver que nuestros empleados cazan la información. Así que tenemos esto ya. Vamos a quitar estas dos porque no las necesitamos. Estas dos. Y ya está. Tenemos la tabla que buscamos crear con un bloque anónimo. Es esta. Ahora bien, bueno, pero nos piden todos los datos del último empleado. Aquí está, solo del último. Bueno, eso ya lo resolvemos entonces. Bien, ya tenemos la consulta. Lo que falta es hacer el bloque. Pues comenzamos con un declare, begin, end. Y ya está. Bien, ¿qué datos necesitamos? Eso es lo primero a pensar. ¿Qué posibles datos vamos a utilizar? Así que yo quizás solo voy a empezar a crear según lo vaya necesitando, pero por ejemplo, necesito el ID del último empleado. Sabemos cuál es el último empleado, lo podemos hacer con un order by, pero discutimos mucho que hacerlo con valores constantes no suele ser lo más recomendable. Ya, porque este valor constante, pues este último empleado va a cambiar en algún momento y ya no va a ser este, y pues tu programa va a dejar de ser funcional.
Así que lo vamos a hacer, o vamos a tomar ese valor de forma dinámica. Lo primero que necesitamos entonces es crear una variable para guardar ese ID. Vamos a colocarle último ID. Y ya le colocamos, sabemos que es un entero, ¿no? Porque es un ID. Eso sí creo que se puede explicar. ¿Cómo guardamos el ID de ese empleado, del último empleado, acá? Ese es lo primero. Bueno, podemos hacerlo con un select. Sabíamos que tenemos que hacer algo en el select porque tenemos que recuperarlo, ya, de alguna forma. Y sabemos que tenemos que guardarlo en la variable último ID. De nuevo, si recordamos un poco, yo creo que este ejercicio me sirve para recordar un poco también, cuando recuperábamos información de un select, no usábamos la nomenclatura, esta nomenclatura, ya, select, bla, 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 sino que utilizamos la instrucción into. Ahora bien, esto por supuesto va a fallar porque tenemos que seleccionar un valor puntual, aquí lo estoy seleccionando todo, ya, este es un valor puntual, ya lo arreglamos, ya, esto lo guardamos en el último empleado, from empleado, y ya está, ¿no? Punto y coma. Ahora bien, esto tenemos que arreglarlo. ¿Por qué? Necesitamos un ID. ¿De quién? Del último empleado. Pues acá tenemos una instrucción. Bueno, también en SQL Server la teníamos, que era max, ¿no? Una instrucción de agrupación. Ahora bien, como solo es de una sola tabla, no necesitamos agrupar. Esto debería funcionar. Estamos sacando de todos los ID disponibles, estamos listando los IDs y de todos los ID disponibles, mostrarme el máximo, el mayor. Ese mayor, guardarlo en último ID. Y ya está. Ya tendremos eso. Si ejecutamos esto, debería de funcionar sin mostrarnos nada en consola porque no hemos puesto ningún print. Ya está. Ahora, una cosa interesante de acá, de Oracle, que usualmente o es importante, o sea, reconocer que no siempre necesitamos trabajar con los tipos de datos de forma constante. Es decir, acá tenemos un int y lo hicimos así todo el tiempo porque era, digamos, la única forma que teníamos en SQL Server, pero acá podemos ahorrarnos el hecho de saber o estar pensando en qué tipo de dato es el que tengo que crear, ¿ya? Porque aquí sabíamos que era un ID, sabemos que es un int, pero ¿y si pueden ser estructuras un poco más complejas o un dato que no recordamos específicamente el tipo de dato que es, podemos copiar o calcar el tipo de dato de alguna forma, ¿ya? No me acuerdo qué tipo de dato es, pero sí sé de dónde lo voy a sacar. Entonces, como sí sé de dónde lo voy a sacar, este dato está en empleado, ya, en la tabla empleado, y es el dato de, acá me los muestra, bueno, lo voy a hacer en minúscula, es la tabla empleado, y de empleado sé que el tipo de datos lo tengo que copiar o tiene que ser igual al de ID, al ID del empleado. Ya, ahora, solo esto no va a funcionar. Tenemos que dar un complemento más, que es el porcentaje type. Y con esto me estoy tomando el tipo de dato que es el dato al empleado.id y lo estoy colocando para último ID. Con esto debería seguir funcionando el programa. Funciona, no muestra nada todavía, pero ya tenemos una pequeña facilidad más. Lo que hay que entrenar, digamos, o entender de que la nomenclatura cambia un poco, pero no es nada que no se pueda memorizar fácil. Ya, a ver, a ver. No, fíjate que no recuerdo haber hecho un, déjame ver. Es que yo creo que top es una instrucción particular de SQL Server. No funciona como tal aquí la instrucción top. Déjame ver. Porque el limit es de SQL, es de MySQL y top, a ver, top 5 asterisco from, es que no, de hecho ni me la marca. Entonces no existe from empleado. Ya, no existe top. Así que para trabajar con los top vamos a tener que hacer un poquito más manual. No estoy seguro si existe el límite. Yo creo que no tampoco, porque esa es propia de SQL Server, perdón, de MySQL. Pero bueno, si nos topamos con un caso así, eh, vamos a ver cómo trabajamos en ese punto. A ver, podría aplicar un order by y ordenarlo ascendentemente.
Esto aplica si necesitamos si podemos tener un top 1, pero el top es una palabra reservada específica de SQL Server. Ya, entonces, para este caso, por eso es que usé el max. Podría ponerse e.id igual a max e.id. Sí, creo que sí, Brian. Brian pregunta si para poder buscarlo podemos poner e.id en una condición where igual a max.id. Creería que sí, pero es un poquito redundante. Si la función de agrupación la pones acá, ya directamente lo haces sin un where. A ver. Y Gerardo nos pide, por favor, si podemos volver a explicar lo de esto que hace. Bien, Gerardo. Usualmente, si nosotros somos los administradores de una base de datos, sabemos qué tipo de datos es cada cosa. Ya. El problema surge cuando son bases de datos muy complejas o bases de datos que nosotros no conocemos. Ya. En el que tenemos que ir a ver la definición de la tabla para saber qué tipo de dato es. Ahora bien, teniendo ese pequeño detalle en cuenta, en Oracle podemos copiar el tipo de datos de un campo solo haciendo esta referencia. Aquí el último ID estoy poniendo, lo sabemos todos, que es tipo int, ¿ya? Pero si no sabemos que exactamente es un tipo int, podemos utilizar esta nomenclatura. De la tabla empleado.id, ¿ya? Porcentaje type, me estoy copiando el tipo de dato de empleado ID para usar en último guión bajo ID, que es mi variable. ¿Ya? Entonces, básicamente se lo va a copiar. Es un int. Entonces, aquí tenemos un int. ¿Ya? Esto es un equivalente a un int. Lo sabemos. Luego, como los datos son iguales, no deberíamos tener problema, porque estamos obteniendo el máximo ID de esta instrucción y lo estamos guardando acá. ¿Ya? Por lo tanto, todo debe funcionar bien. Y en efecto, funciona. Bien, ya tenemos el máximo ID. Ahora, lo que tenemos que agregar es esto. Necesitamos esta, esta instrucción, ¿sí? Y guardarla acá. Ahora bien, a ver, lo que hay que agregar es un where. La copié. El where es where el ID del empleado es igual a a último ID. Ya. Ahora bien, aquí esta información ya me está obteniendo una fila. Ya. Necesitamos guardar. A ver, lo voy a hacer diferente porque es que estoy pensando en otra. Mientras lo estoy haciendo, quiero modificarlo un poco porque quiero enseñarles otra cosa, pero ¿cómo lo hacemos? Ya sé cómo. Creo que ya sé cómo. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto porque quiero mostrarles otra cosa que está bastante interesante también. Bien, ahora voy a guardar una fila. ¿Cuál? La fila del último empleado. Yo quiero la fila del último empleado. Va a ser un poquito redundante, ya lo comento. Va a ser un poquito redundante porque podríamos haberlo hecho de un solo, pero quiero mostrarles algo. Entonces, ahora ya tenemos el ID. ¿Qué vamos a recuperar? Yo quiero la fila de ese empleado. Es decir, yo quiero, por ejemplo, select asterisco from empleado where ID igual 7. Es el 7 que tenemos en este momento. Entonces, ahí. Ya. Entonces, cuando recuperemos, quisiera esta fila. Ya. ¿Cómo obtenemos esa fila? Bueno, ya tenemos el select acá, que es este. Este es el segundo. Y ahora bien, en vez del 7, en lugar del 7, vamos a utilizar la variable último empleado. Ya está. Ya sabemos que eso funciona. Ahora, esto si lo ejecuto debería fallar. ¿Por qué? Porque no podemos tener selects así en un bloque y solo flotando como tal. Tenemos que guardar esta información en algo, en una variable. Ya. Ahora, ¿cómo sería una variable? Bueno, pues teníamos, si recuerdan, lo que usábamos en curso pasado eran los cursores. Los cursores existen acá también, pero para este caso particular no los necesitamos como tal. Muy diferente en SQL Server, donde en este caso particular yo quiero guardar esta fila, obligadamente
tendríamos que haber hecho uso de cursores. Acá no es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a crear, por ejemplo, una fila. Voy a colocarle empleado-fila. Ya, esa va a ser mi variable. ¿Y qué tipo de dato es? ¿O cómo va a ser, cómo se debería crear esta estructura? Esa es la información, ese es el dato. Ya, bueno, aquí obligadamente, como comento, deberíamos hacer un cursor de tipo empleado. Ya, si se recuerdan un poquito sobre ese tema. Acá podríamos hacerlo así, pero no es necesario por el contexto del ejercicio. Acá podemos copiar la estructura de la fila también. ¿Cómo lo hacemos? Con esta instrucción, empleado, ya, yo quiero copiar la estructura de un empleado, ya de la fila de un empleado, porcentaje, y aquí en lugar de poner un type, colocamos un row type, ya, punto y coma. Con esto deberíamos copiar la estructura de la fila entera, es decir, deja de ser un dato escalar, digamos, y ya pasa a ser una estructura de datos. Ya, una estructura de datos que contiene los tipos correspondientes a la fila de un empleado. Creo que se entiende un poco, ¿no? Voy a ver, a ver. Ya lo explicamos. A ver, bueno, alguien ha comentado sobre cómo es la opción para poner un top. Gracias, creo que fue Víctor. Muchas gracias. Lo revisaré después porque el chat queda guardado. Y pues por supuesto lo podré, ya que ya fue un material que encontramos en clase, lo vamos a compartir luego. Veamos una estructura de datos. Gilberto pregunta, una estructura de datos específica. Esta es una estructura de datos muy específica porque se debería parecer a una fila de empleados. Es decir, debería contener esta estructura. Eh, Sí, esa- hola. entonces, Inge, sería como, por hacer una analogía, ¿Mm? como instanciar un objeto de una clase. Bueno, por hacer una analogía, como he dicho, sí se puede. Tenemos una estructura, una clase, vamos a decir, con cuatro atributos. Un entero, una cadena, un string, un float y otro entero. Esa sería la estructura, ¿ya? Pero muy específica por esto, ¿ya? Porque estamos creando una estructura basada en la estructura de la tabla empleado, ¿ya? Y lo hacemos de forma automática. No tenemos que usar cursores nosotros, ni tenemos que crearla manualmente como tal, ya, en este caso, ya, en este caso. Pero bueno, eso es básicamente. Y ahora, ¿cómo lo llenamos? Recordemos que, bueno, tenemos que recorrer la fila y guardarlo en cada valor puntual en cada variable. En todo caso, tendríamos que haber creado 4 variables y guardarlo con un int en cada variable, cada fila. Ya. En este caso, ya que tenemos toda la estructura unificada, no es necesario hacerlo así. Entonces, ¿cómo? Pues tenemos el dato y simplemente lo guardamos con un int. Y acá deberíamos estar recuperando ya la fila del último ID. Claro, lo que tenemos aquí en este punto es esto, ¿no? Ya. A ver, esto, ya, esto. Ahora bien, esto de verdad que me ha pasado más de alguna vez y no termina de cargar hasta que lo cierro. Y parece que esto pasó aquí. Ya, veamos, ni modo, voy a cerrarlo porque lo he dejado mucho tiempo. Ya, yo no soy fan de estos programitas en Java, realmente. Y aquí está. Ahí, ¿verdad? Veamos, esto lo voy a cerrar, lo voy a volver a comenzar. Voy a escribir el código, el que teníamos, menos mal, ya mucho código ya estaba preescrito. Es poquito realmente el código que tenemos. Así que vamos a escribir rapidito el último ejercicio. Y el resto lo voy a volver a escribir y se lo voy a compartir, por supuesto. No lo vamos a perder. Estábamos de igual en cual. Ya. Y teníamos script. Esta.
Bueno, solo voy a copiar esto nada más. Ya está. Bueno, lo hacemos rapidito. No, menos mal no teníamos mucho escrito. Declare, begin, end. Y si mal no recuerdo, le habíamos colocado último ID, y se llamaba empleado, empleado.id, porcentaje type, punto y coma. Teníamos una empleado-fila, que es de tipo empleado también, porcentaje, row type. Teníamos acá un select max ID into último ID from empleado, punto y coma. Y teníamos, y aquí, bueno, creo que aquí íbamos, creo yo, creando ya la instrucción select asterisco, ya, y guardábamos esto into empleado fila from empleado where ID igual a último ID. Creo que aquí íbamos, ya. Y estábamos comentando, ya, voy a guardarlo. Clase 9 no es la 9, es la 3. Temp, le voy a colocar temp. Va. Y estábamos comentando que esto está un poco redundante. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos en este momento es esto. From empleado igual 7. Igual 7. Ya. ¿Por qué me select? A ver. Ah, empleado, where ID igual 7. Bien. Si tenemos esto. Ah, no puede ser. Sí, tendría que ser porque nunca hice un commit. A ver. From empleado. Sí, nunca hice un commit. Ajá. Ajá. Así que nada, tengo que volver a copiar esto. Hasta acá. Bueno, sabemos que todo Oracle, le hemos comentado, que maneja mucho de su gestión en memoria. Así que mientras no hagamos un commit, toda esa información se mantenía en memoria. Por eso es que no está guardada. ¿Cuál creé el producto? Vamos con cliente, con empleado, con factura, con detalle factura. Y hoy sí voy a hacer commit para las futuras clases porque vamos a seguir utilizando esta base de datos. Con el commit básicamente estamos bajando todo a disco, guardando los cambios. Ya está. Ahora sí, si se vuelve a reiniciar, los cambios van a quedar guardados, los de base de datos. Veamos, seguimos. Llegamos acá. Era un poco redundante porque yo lo que quiero es mostrarles lo sencillo que es copiar estructuras de datos de filas como tal. No es necesario, en este caso puntual, crear cursores. Sin embargo, los cursores existen. Creo que el siguiente ejercicio, hacemos una especie de cursor manual. Déjeme ver. No, no es un... Sí, digamos que es una especie de cursor. O sea, imprimir los datos manualmente en consola con un cursor. Ya, está sencillo. Lo vamos a ver. Quedémonos acá primero. Bueno, aquí viene lo redundante. El objetivo, como les digo, es mostrar que podemos copiar filas, los tipos de datos de una fila y simplemente guardarlo en un tipo de datos sin tener lo que hacer variable por variable, ya, como se hacía como se haría con un cursor, ya. Entonces, ¿qué sigue ahora? Necesitamos, por el momento, uno de los requisitos es que no muestre el ID del empleado, sino que muestre el departamento del empleado. Necesitamos el departamento del empleado. Ya, entonces voy a crear una tercera variable que le voy a colocar nombre departamento. Esta la vamos a copiar el tipo de dato de departamento.nombre, acá está, porcentaje type. Sabemos que es un varchar, pero acá lo copiamos tal cual.
es un bar chat y ahora necesitamos el departamento. ¿Cómo conseguimos ese departamento? Creo que habíamos hecho la consulta también. Select, asterisco, from, empleado inner join, departamento de on d.id. Yo prefiero poner las PK primero. d.e.id departamento. Ya. Y con esto deberíamos mostrarlo todo. Acá está. No me interesa todo, solo me interesa el dato de punto nombre, ya. Cuando e.id es igual a 7. El empleado, el último empleado. Esto está manual, pero ya lo vamos a cambiar. Y necesito esto. Ya, es el nombre del departamento. Así que me llevo esto para dentro del bloque. Queda acá. Y tenemos el nombre del departamento. Lo guardamos acá. Muy redundante. No es la mejor, no es la solución más óptima, pero mi objetivo, como les digo, es mostrarles el uso de este tipo de estructuras. ¿Ya? ¿Cómo podemos copiar los tipos de datos? Cambiamos esto, porque no puede ser el 7. Le cambiamos acá y ya está. Si nosotros ejecutamos esto, solo para verificar, no, está aquí, para verificar que no existe ningún error, parece que no hay ningún error, solo nos queda imprimir dbms-output.put line. Y aquí empezamos, ¿verdad? Información del empleado. Ya está. Los puntos. Y aquí un poquito de imaginación porque tenemos que hacerlo un poco a mano. Ya, entonces aquí será. Ya tenemos información del empleado. Vamos a colocar otro ID, coma o 2 puntos. Colocamos. Y aquí tenemos que acceder a la estructura porque necesitamos el ID de empleado. Acá está. ¿Dónde tenemos el ID del empleado? Está acá. Entonces sería empleado fila punto ID. Ya, y ese es el ID. Ahora, barra, vamos a seguir concatenando. ¿Dónde está la barra? Ya, concatenar, coma, una coma de espacio. Seguimos con el nombre. 2 puntos, espacio, para que no quede junto todo. Concatenamos y aquí colocamos empleado fila punto nombre. Barra, seguimos concatenando. Falta el salario, coma, salario, 2 puntos, barra, sería empleado fila punto salario. Seguimos concatenando más cosas. Ya está. Y me queda el departamento. Departamento, 2 puntos. Y aquí sí tenemos una variable para eso. Barra. ¿Cuál sería la variable? Nombre de departamento. Ya pudimos haberlo hecho en una sola consulta, pero como les digo, era otro objetivo. Ya está, tenemos el nombre del departamento. Yo creo que no vamos a concatenar más cosas. Cierro el paréntesis, el punto y coma. Hola. El departamento le puso punto y coma. No sé si va a afectar. No iba a afectar, pero el formato iba a quedar diferente porque es una cadena de texto. Entonces no iba a afectar. Gracias por la observación también. Bien, veamos si no me equivoqué al escribir todo eso. Veamos. Aquí no debería dar un error. No da error, solo que nos hace falta mostrar la consola. Ver salida de BMS. Acá conectamos, estamos con ABD, ya está. Y voy a guardar, hoy sí voy a guardar. Voy a imprimir. Ya está, vamos a ver. Y acá está. La información del empleado. Me sale en otra pantalla porque creo que es más fácil estar cambiando porque si no se me acumula todo en una sola y creo que es más difícil para mí navegar. Entonces lo vamos a tener separado acá. Pues ya está, tenemos la información. Pequeño ejercicio, simplemente para recordar un poquito de esto. Yo sé que se puede olvidar bien fácil, así que ya está. Dice, ¿y por consola cómo lo usaríamos para evitar que se trabe el programa? Es que no es que se me trabó por la consola, se me trabó la aplicación, o sea, el developer, el cliente se murió y como está construido en Java, algo falló. Ya, eso fue, no fue que el programa hizo que tronara la consola.
Ya, veamos cómo se hace el salto de línea aquí. Es automático, debería. O sea, si lo vuelvo a ejecutar, me lo pone en una aparte. Por eso es que estamos utilizando put line. El salto es automático. Yo creo que si incluso hacemos esto, voy a partir la cadena, por ejemplo, por acá, ya que hacemos esto y lo ejecuto. Siempre parece así. Ya, entonces si lo queremos con líneas diferentes, tenemos que hacer diferentes put line, diferentes output. Y deberían salir todos los outputs en una línea diferente. No es un enter explícito acá, sino que haciendo diferentes print, tenemos diferentes outputs. Porque si lo hacemos así, aunque demos aquí enter, podríamos no tener tenemos la misma salida, ya, aunque demos un enter. Bien, lo guardo. A ver, bueno, probémoslo. Realmente no lo he probado nunca, pero bueno, aquí explorando, lo voy a colocar acá y veamos qué sucede. Debería ser un carácter reconocido porque es un carácter especial, pero veamos. Pues lo reconoce literal. Así que nada, tenemos pequeñas limitaciones. Recordemos que no estamos con un lenguaje propio de programación, sino que tiene otros objetivos. Y muchas veces estos objetivos van a ser retornar cosas, no necesariamente imprimir en consola como tal, sino tal vez tenemos una cadena de texto, pero no, el objetivo no es imprimir la cadena de texto en consola como tal, sino retornarla. Retornarla a quien ha llamado, por ejemplo, la función como tal. O puede ser un resultado que usará otro procedimiento u otra función. Ya, por eso que estamos un poquito limitados con cómo imprimimos datos acá. Bien, sí, FI. Bien, me queda, es que yo no sé por qué siempre digo, la clase va a estar corta y me termino echando todo el tiempo. Es bien curioso eso. A ver, voy a hacer este de nuevo. Vamos a seguir con este ejercicio. Yo creo que en 10 minutos lo hacemos porque ya hablamos mucho de lo que quería hablar hoy y no debería ser muy difícil este ejercicio. Realmente está bien cortito. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pues necesitamos hacer un top 3. Ya, la instrucción top no existe como tal acá. Y pues ordenar el salario de ese resultado de mayor a menor. Ya. Y imprimirlo en consola. Aquí creo que esto está mal escrito, lo voy a arreglar luego. Imprimir en consola. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a comenzar de nuevo con el bloque. Declare, begin, end, punto y coma. Ya, entonces, ahora sí, pues, vamos a recorrer un conglomerado de datos, varias filas, múltiples filas, por lo tanto, sí necesitamos o lo recomendable es usar un cursor. Este ejercicio es más para recordar cursores. Ese es el objetivo del ejercicio. Muy sencillo, pero el objetivo es ver cómo funcionan los cursores acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el top 3 de salarios, de mayores salarios. Veamos, select todo from empleado, punto y coma. Necesitamos ordenar esto. Acá está. En base al salario. Entonces, select todo from empleado y ordenamos order by ID-depto. Ah, no, salario es verdad. Salario de forma descendente. ¿Qué tenemos con esto? La misma tabla, pero ordenada en base al salario. Ahora, necesitamos únicamente el top 3. Estos 3. Ya, acá. Ya habíamos hablado que el top 3 como tal no existe, así que tenemos que usar otra opción. Tampoco existe como tal limit. La forma de hacerlo acá, si mal no recuerdo, no sé si es la que ustedes encontraron, fetch next 3, porque son 3 los que me están pidiendo. Rows only. Creería que es así. Fetch next 3 rows only. Sí, parece que sí, es así. No sé si en el enlace que compartieron los compañeros era la misma forma, pero luego lo revisamos. ¿No? Probablemente sea más fácil que esta. Ya, básicamente esto es el equivalente al top 3 de SQL Server o al limit 3 de MySQL.
Ya tenemos el top. Ahora lo que tenemos que hacer es imprimirlo. Ya. No voy a imprimir todos los datos porque ya vimos cómo se hace. Simplemente voy a poner el nombre de los empleados, que son Audra, Queen y Fueb. Ya. Así que nada, ¿cómo pasamos este contenido, esto, a un cursor? Bueno, vamos a crear el cursor. Creamos la forma en que declaramos un cursor acá sí es ligeramente diferente. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un cursor, le vamos a poner empleado cursor. Y una consulta. Un cursor siempre se va a basar en una consulta. Será esta consulta. Ya. A ver, esta consulta. Y aquí estamos creando ya un cursor. ¿Qué es un cursor? Es una estructura de datos que pueden contener múltiples columnas y múltiples filas. Ya. Eso quiere decir que estoy guardando esta tablita en una variable que he llamado emp-cursor. Básicamente el cursor es esto, es una estructura de datos de múltiples columnas y múltiples filas. Aquí tengo ya estos datos. ¿Qué me hace falta? Pues recorrerlo, ¿ya? Ahora, en SQL Server, lo que nos hubiera tocado hacer es esto. ID, init, punto y coma, nombre, varchar. Es ir llenando variable por variable. Varchar 50, por ejemplo. 50. Punto y coma, salario float, punto y coma, y ID depto int. Y con el into, llenar variable por variable y después imprimir. Acá lo podemos hacer mucho más fácil. Ya lo vimos cómo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos crear una EMP fila, ¿ya? Que es de tipo... puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo tabla, la tabla empleado, porque es la que estamos trabajando, pero creería que también puede ser de tipo EMP cursor. Déjenme probar. Creo que sí. A ver, row type. Esto debería funcionar. Si no funciona, pues ya sabemos por qué va a fallar. Es lo que estoy haciendo, o mi intención es copiar. Yo creo que se puede copiar la estructura, pero no de la tabla, que es empleado. Acá, empleado. Sino que estoy copiando la estructura del cursor, que es a su vez, por supuesto, la de empleado, ¿no? El cursor calca la estructura de lo que va a guardar. Entonces, será la de empleado al final. Y ya tenemos la fila. Ahora lo que tenemos que hacer es igual que, primero, abrimos el cursor. Eso es lo primero. Luego, también es recomendable, antes que se nos olvide, cerrar el cursor. Close. Cerrar el cursor. Ya está. Y bueno, ahora que hemos abierto y cerrado el cursor, aquí dentro vamos a empezar con un loop. Vamos a poner un loop. Y pues el loop no es necesario que lleve argumentos, punto y coma. Ya tenemos el bloque y simplemente empezamos a recorrer. ¿Cuándo? Pues sabemos que con fetch volcamos el contenido de una fila del cursor hacia variables. En este caso tenemos una con una estructura semejante, así que vamos a volcar el cursor fetch. Este cursor, ¿a dónde? Aquí, a la fila que hemos creado. Ya no tenemos que ir como lo hacíamos en SQL Server. ID, nombre, salario, ID depto. Que lo hacíamos uno por uno. Si se acuerdan, lo hacíamos así. Creamos tantas variables como necesitábamos del cursor. Aquí pues es un poco más fácil, un poco más conciso, porque tenemos la fila copiada. Ya está. ¿Cuándo vamos a salir? Necesitamos mi condición. Vamos a salir cuando, eso ya lo vimos, el exit when o continue when, cuando mi cursor esté vacío. ¿Y cómo voy a detectar que mi cursor está vacío? Así, cursor, porcentaje, not font. Aquí estamos diciendo que el cursor está vacío. Detectaste que el cursor, cuando intentaste volcar, encontraste que el cursor estaba vacío. Sí, salí, terminar, ya estuvo, ya recorrimos todas las filas. Pero mientras tanto, si no lo encontramos, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? ddms-output output.put line y vamos a colocar información requerida, 2 puntos,
punto y coma, y aquí vamos a colocar otro. Ah, pero este debería ir antes de abrir el cursor, porque si no se me va a repetir 3 veces. Y aquí vamos a colocar el nombre del empleado. El nombre del empleado, nombre, concatenamos, sería lo que está en la fila, punto, nombre. Concatenamos, y vamos a poner algo más, el salario. 2 puntos, concatenamos lo que está en la fila, punto, salario. Y con esto debería funcionar. Vamos a ejecutar. Acá. Ejecutamos. A ver, me equivoqué. Allí creo que lo escribí mal. Es put-line. Y aquí también. Aquí. Bien, y ejecutamos de nuevo. Parece que sí, funcionó. Vamos a ver. Y aquí está. Recorriendo de forma muy sencilla un cursor. Aquí me salté poner el resto de datos, pero los tenemos disponibles. Ya guardo antes que algo pase. Y leo el chat. Veamos. A ver. Los punteros. Bueno, sí, los cursores realmente se parecen, o básicamente es un sinónimo de punteros. Cuando estuvieron viendo estructura de datos con el querido licenciado Cortés, tuvieron que haber visto punteros. Un tema muy interesante, por cierto, con una potencia increíble. Si te quieres dedicar a videojuegos, la estructura de datos con punteros es algo primordial en ese campo. Veamos, esos salarios parecen de Venezuela. No, pero es que este salario es por hora, algo que no he indicado, que este es salario por hora, no por día. Ya, veamos, a ver, cómo las son consultas. Subconsultas existen aquí, por supuesto, porque eso es parte, digo, preguntas sobre las subconsultas. Existen. Son parte del estándar SQL. Entonces, por supuesto que existen. Vamos a verlas. Pero más adelante, en algún ejercicio voy a meter su consulta solo por recordar el tema. No es mi principal interés ver su consulta. Como les digo, de hecho, no es ni mi principal interés ver una base de datos muy compleja. Lo que me interesa o me estoy tratando de enfocar es las características muy propias de Oracle que tienen de diferente con lo que ya conocemos. Eso es todo. Veamos, algo importante. Algo bien importante para las personas que no llevaron el curso pasado, y estoy hablando de cursores y asumiendo, ustedes ya conocen cursores, si gustan me pueden enviar un correo y yo les voy a mandar un documentito chiquito, muy pequeño, solo para que lean, nada obligatorio, es para que lean qué es, qué hace un cursor, ya, porque esto puede haber sido un poquito chocante para alguien que no se recuerda o no lo ha visto, ya, porque recuerden que lo vimos como hablábamos de mucha teoría de cursores, aquí me lo he saltado porque estoy asumiendo que ya lo conocemos, cosa que por supuesto no debería de hacer, así que por eso lo estoy aclarando en este momento. Para las personas que no entendieron qué rayos hicimos acá, porfa, escríbanme al correo, yo trato de responder y vamos a ver cómo aclaramos este detalle, por favor. Ya, el objetivo más que todo era ver la diferencia de estructura, cómo se escribe y cómo se usa. Ya, nada diferente a lo que ya sabemos. Y bueno, con esto voy a terminar, voy a borrar la consola porque no quiero terminar con un errorzazo ahí por culpa del putline. Y bueno, con esto hemos terminado la clase. Ya está todo acá. De hecho, más o menos lo que vimos está resumido en estos temitas. Realmente con que me digan de que son de bases, es decir, yo utilizo, Roberto pregunta, ¿con qué asunto? Yo utilizo la siguiente etiqueta. Ya, la águila escribí. Creo que, no sé si que le escribí, perdón, le escribí para César, creo. Ahí está. Esa es la etiqueta para todos. Esa es la etiqueta que uso. Si ponen esa etiqueta, pues a mí me va a ser más fácil identificar los correos de la clase y por supuesto, pues son prioridad. Ya. Entonces, si la pudieran utilizar, ABD, sería interesante. O solo ABD sin las llaves, pues, pero sirve. Bueno, vamos a ver si no hay más preguntas.
Si no las hay, yo me quedaré hasta acá. Creo que fue una clase interesante al final. Yo pensé que iba a salir más corta, pero bueno, eh, las preguntas surgen y los comentarios y por supuesto los inconvenientes que resolvimos en el momento. Gracias a todos por asistir y por la actividad en preguntas y comentarios. Realmente esto hace mucho más llevadero el tiempo en las clases, lo hace menos difícil para todos, para ustedes, para mí. Entonces, nada, seguimos platicando hasta el miércoles. Pasen una buena tarde y hasta entonces. Muchas gracias. A Cuídense. ustedes, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, ingeniero. A ustedes, cuídense.